Drop my plum. Not the most graceful.
Bien, buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día en este regreso de vacaciones. Hay que volver a agarrar, venir con todas las pilas, ¿no? A agarrar ritmo rápidamente. Y agarrar nuestros apuntes y refrescarnos, ¿no? Un refresh ahí del tema que estamos viendo, equilibrio químico, ácido base, para poder retomar más fácilmente el tema, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso. Ahorita hacemos un pequeño refresh y continuamos nos quedamos establecimos la ecuación de disociación del agua para calcular la concentración de los iones hidronio e hidroxilo o hidróxido que tiene el agua, ¿no? Presentes y que participan entonces dentro del cálculo de la concentración de una solución en la cual esté el agua. ¿Ok? Entonces ahorita retomamos eso y hacemos algunos ejemplos de ácidos y bases fuertes, que son los primeros que vamos a ver, por ser los más simples de estimar su concentración. Y ya pasaríamos a soluciones ácidos y bases débiles, en donde vamos a utilizar el equilibrio químico, todas las propiedades que revisamos en la primera parte de esta unidad de competencia. Es exactamente lo mismo, únicamente que para soluciones ácido-base. Entonces, voy a pasar lista para... Bien, vamos a retomar el curso. Estamos trabajando con equilibrio ácido-base. Comentamos que esta segunda unidad de competencia es una unidad de competencia muy, muy amplia. La vamos a evaluar en dos partes, ¿verdad? Terminando ácidos bases, evaluamos lo que es Kc, concentración, equilibrio químico, Kc, lo que vimos en la primera parte. Y terminando esto, pues ya evaluamos. Y lo que es equilibrio de compuestos, equilibrio de solubilidad, lo evaluamos en una segunda parte para esta misma unidad de competencia. Y ya nos quedaría la última, que es volumetría, donde viene un poco de gravimetría también en la tercera unidad de competencia. Entonces, para que vayan preparándose, ¿no? Terminando ácidos bases, evaluamos. Entonces, ¿dónde está la presentación? Aquí está. En la clase anterior hablamos sobre, bueno, haciendo una remembranza rápida, definimos lo que eran las soluciones ácidos bases, que vienen de los electrolitos débiles y de los electrolitos fuertes, y de ahí surgen los ácidos y las bases fuertes, que son aquellas que se disocian completamente cuando están en solución, donde normalmente esa solución es en una solución de agua. Y los bases y ácidos débiles, que son aquellos que no se disocian completamente en solución. Y de hecho las constantes de equilibrio de los ácidos y las bases débiles son muy pequeñas, ¿sí? Son con exponentes a la -5, a la -12, a la -14, lo cual nos indica, como ya vimos, que su capacidad para ionizarse es muy baja y por lo tanto la concentración en el equilibrio suelen ser muy bajos también. Recuerden, a constantes de equilibrio pequeñas, menores de 1, eso nos indica que se queda prácticamente la reacción de solubilidad en los reactivos, es decir, no se disocian, mientras que se generan muy poquitos productos. Vamos a aplicar las mismas leyes, las mismas propiedades que vimos en la primera parte de esta unidad de competencia, cuando vimos constante de equilibrio Kc. Es lo mismo, únicamente aplicado para ácidos y bases. Después hablamos sobre los ácidos y las bases fuertes, que ya comenté, que son los que se disocian completamente en solución. Y hablamos también de las reacciones de neutralización que ocurren siempre. Vamos a trabajar con ácidos y bases, pues si reacciona un ácido con una base, se neutraliza formando sal y formando agua, ¿no? Las reacciones de neutralización. Y antes de entrar a calcular concentraciones de iones hidróneos y de iones hidróxido que se forman en una solución ácida o básica, hablamos también del equilibrio de ionización del agua, porque comentamos que el agua es un compuesto que no está inerte cuando
Se llama una propiedad de autoionización. El agua también es un compuesto. Ese compuesto es una molécula de agua, H2O, que también se está disociando y se está volviendo a formar en forma automática, ¿no? Es autoionización del agua. El agua también se ioniza, pero se ioniza en una parte, en una cantidad muy pequeña que comentamos. Establecimos la clase anterior la constante de la ecuación de disociación para el agua para encontrar la concentración de los iones hidronio e hidroxilo o hidróxido que forman el agua, ¿no? Si checan la constante, si checamos nuevamente la constante, la ecuación de disociación del agua, que son dos moléculas de agua, se disocian en un ion hidronio y en un ion hidróxido, pues observamos que esta ecuación también es una ecuación de equilibrio. Y es importante conocer cuánto vale la concentración del ion hidronio y la concentración del ion hidróxido, porque como son soluciones ácido-base, pues también participan dentro de la concentración de la solución. Es decir, ahí están presentes, pues. Establecimos la constante de equilibrio, despreciamos, bueno, no despreciamos la concentración del agua como compuesto puro, sabemos bien que no se expresa en la ecuación de equilibrio, la despejamos hacia Kc multiplicando porque está dividiendo. Recuerden que esta es una ecuación y tiene las propiedades matemáticas de cualquier ecuación. Este compuesto pasa hacia allá multiplicando y este producto lo voy a sustituir como Kw. Kw va a ser igual a la concentración del ion hidronio por la concentración del ion hidróxido, que es únicamente lo que me queda aquí en la ecuación, ¿no? Recuerden cuando hacíamos esto, ¿no? Por lo tanto, la ecuación de ionización del agua, o la ecuación de equilibrio del agua, es simplemente el producto del ion hidronio por la concentración del ion hidróxido. Por eso se llama producto iónico del agua, porque es la multiplicación de los dos iones. ¿Okay? Esta ecuación de equilibrio del agua nos va a ser muy útil para calcular la concentración en la solución. Entonces, esta es una ecuación que vamos a utilizar bastante. Y podemos observar, dice nota, lo comentábamos en la clase anterior, que la concentración del agua, del hidronio, es igual a la concentración del ion hidróxido. Y eso me lo expresa esta ecuación. ¿Sí? Son iguales los dos. Los dos compuestos son diferentes, es lo que luego genera confusión. Parece que sean diferentes porque son compuestos diferentes, pero no decimos que los dos compuestos sean iguales. La concentración de los dos compuestos es la misma. Y es la misma porque los dos están elevados al mismo coeficiente estequiométrico. Están elevados a la 1, están elevados a la 1. ¿Y de dónde viene? Viene de la ecuación de disociación. Esta concentración es igual que esta. Este es un mol, o también podemos decir este es un mol por litro, y este también es un mol por litro. Por lo tanto, tienen la misma concentración. Y aquí pues fue donde nos quedamos la clase anterior. Definimos ahora, si ya conocemos entonces la ecuación de equilibrio del agua, ya podemos calcular la concentración de los iones hidronio y de los iones hidróxido, que nos interesa conocer porque vamos a trabajar con el agua en el cual disolvemos ácidos o disolvemos bases. Entonces, ¿de dónde partimos? A nivel experimental, es decir, midiéndolo en el laboratorio. Ese es un dato que se lee en laboratorio, en algunos equipos especiales que permiten medir la concentración de las moléculas. Se determina que la Kw del agua, esta Kw, tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, ahí es importante anotar ese dato como un dato de trabajo. La Kw del agua a 25 grados centígrados es de 10 a la menos 14, o 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué podemos observar aquí? Que es muy pequeño. Es un 0.13 ceros y luego un 1. Entonces, es infinitamente pequeña, ¿no? Aparentemente se ve, es muy pequeño. Pero pues, es un valor pequeño que cuando la concentración de mi compuesto en el agua también es muy pequeña, pues ya tiene un efecto importante en el valor total de la concentración en esta solución. ¿Ok? Entonces, es de 1 por 10 a la menos 14, la Kw. Si conozco la Kw,
y conozco la ecuación de equilibrio del agua, podemos determinar cuánto vale la concentración de los iones del agua a través de sustituir en esta ecuación, ¿no? ¿Cómo sustituimos? Oh, pues aquí está. Sí. La concentración de los iones hidronio es igual a la concentración de los iones hidróxido. Aquí está. Nota, la concentración de los iones hidronio es igual a la concentración de los iones hidróxido. Si el producto de estos dos es igual a 1 por 10 a la menos 14 y estos dos son iguales, si queremos no confundirnos, es como si esto fuera X y esto fuera X. Los dos son iguales. X por X, X cuadrado, o sea, esta concentración es al cuadrado. Si despejo la X, me va a quedar raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ese es lo que está aquí, raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Y la raíz cuadrada es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, la concentración de los iones hidronio es igual a la concentración de los iones hidróxido y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7. Ese es un dato también que vamos a manejar como una constante y es concentración molar, es moles por litro. ¿Sí? La concentración de cada uno de los iones, 1 por 10 a la menos 7. Otro dato importante es el cálculo del pH. El pH, comentábamos, se calcula con esta ecuación, menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Significa que si queremos calcular la concentración, el pH de una solución, necesitamos conocer la concentración de estos iones hidronio. ¿Sí? Si hacemos el ejercicio para el agua, supongamos que es agua pura, no tiene sales, no tiene nada, y queremos saber el pH del agua, si ya vimos que la concentración de los iones hidronio es 1 por 10 a la menos 7, lo sustituyo aquí en la ecuación y al sacar menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, obtenemos que el pH es igual a 7. De ahí viene el famoso 7 de pH para el agua. ¿Sí? Viene de la concentración de los iones hidronio que en forma automática se están ionizando siempre en el agua, porque el agua siempre está en equilibrio químico. Una parte, aunque sea una parte pequeña del agua, se está ionizando, se convierte en iones y luego se vuelve a unir para formar el agua y así estamos, ¿no? Recuerden que una ecuación de equilibrio es una reacción que no termina de completarse nunca. Entonces el pH del agua, a partir de su concentración de sus iones hidronio, es igual a 7. Entonces ya podemos establecer el rango de pH para diferentes soluciones, si son soluciones ácidas o son soluciones básicas. Las soluciones ácidas, el pH va a ser menor de 7, ¿sí? Quiere decir que la concentración de los iones hidronio va a ser mayor que 1 por 10 a la menos 7 para que nos dé el pH menor de 7. Para las soluciones básicas, el pH va a ser mayor de 7. Sabemos que todo arriba de 7 es básico, todo abajo de 7 es ácido. Y el agua pues tiene pH neutro igual a 7. ¿Ok? Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Esto pues, de alguna u otra forma ya lo sabíamos, ¿no? Por cuestión del pH. Entonces, como siempre es un equilibrio en el agua, y el producto de estas dos concentraciones siempre debe ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Si alguno de ellos disminuye, el otro tiene que aumentar para que siempre nos dé 1 por 10 a la menos 14. Significa que si en agua, que hay una concentración de 1 por 10 a la menos 7 de iones hidronio y 1 por 10 a la menos 7 de iones hidróxido, si agregamos un ácido e incrementamos los iones hidronio que proporciona el ácido, estos iones hidróxido tendrán que disminuir su concentración, no su masa. La masa va a ser la misma, ¿no? Lo que pasa es que como va a haber muchos iones hidronio ahora, porque el ácido proporciona una gran cantidad de iones hidronio, pues en valor de concentración, el ion hidróxido debe de disminuir para que siempre se mantenga el mismo equilibrio de 1 por 10 a la menos 14. Esto es una propiedad que vamos a utilizar mucho para resolver los problemas de concentración de ácidos y bases, ¿no? Si uno incrementa, el otro forzosamente disminuye en concentración.
Ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, aquí vamos a aplicar esto, ¿no? Entonces, esta es nuestra gráfica de pH. Ácidos menores de 7, básicos mayores de 7. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las sustancias que normalmente tienen esta característica ácida y características básicas. El agua, pues se mantiene en el centro, como el agua destilada tiene pH neutro de 7. Y es neutro, se denomina neutro, porque la concentración de los iones hidronio es igual a la concentración de los iones hidróxido. ¿Tá? Estos son iguales, lo cual significa que si tiene cierta cantidad de masa ácida y tiene cierta cantidad de masa básica, pues al juntarse los dos da cero, ¿no? Se neutralizan los dos. Por eso se dice que es neutra, porque el agua es un anfótero, ¿no? Tiene propiedades ácidas y tiene propiedades básicas porque tiene el ion hidronio y tiene el ion hidróxido en su molécula, ¿no? Por eso el agua tiene esa propiedad tan importante, ¿no? De que es un ácido y es una base al mismo tiempo, dependiendo de qué compuesto sea el compuesto que se disocia en ella, pues se comporta como ácido o como base. Si agregamos un ácido, se va a comportar como una base. Si agregamos una base, se va a comportar como un ácido. Muy bien. Entonces, pues ya definimos el concepto de pH, hay que calcular la concentración de los iones hidronio para estimar ese pH. Pero entonces, ¿qué pasa con la concentración de los iones hidróxido? Con esta concentración que también tiene el agua de 1 × 10⁻⁷. Si cuando calculamos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio o de los protones es pH, significa que puedo hacer lo mismo con la concentración de los iones hidróxido y poner menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido, pero este valor ahora sería un pOH. Quiere decir que también puedo calcular ese valor. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido. Haciendo lo mismo que hacemos para el pH, pero este concepto se llama pOH. Se calcula con los iones hidróxido. ¿Y para qué nos sirve calcular el pOH? Pues el pOH es importante calcularlo porque muchas veces es más fácil en una solución básica estimar el pOH, calcular la concentración de los iones hidróxido y de esta forma calcular el pOH y después despejar el valor del pH sin necesidad de tener que calcularlos con la concentración de los iones hidronio. ¿Por qué? Porque si observamos esta tablita, hay 7 unidades de valor para los ácidos y hay 7 unidades de valor para las soluciones básicas. La suma de los dos es igual a 14, ¿verdad? 7 más 7 es igual a 14. Y si esta parte ácida, este valor de 7 unidades, se conoce como pH, y este valor o este rango de unidades, estas 7 unidades se conocen como pOH, significa que para que me dé 14, puedo también sumar pH más pOH, y eso también debe de ser igual a 14. Entonces obtenemos una ecuacióncita que nos dice que pH más pOH es igual a 14. Como 14 como valor máximo de acidez o basicidad, ¿no? Significa entonces que si yo quiero calcular el pH sin necesidad de encontrar la concentración de los iones hidronio, yo puedo calcular el pOH y lo despejo de esta ecuación y quedaría 14 menos pOH es igual a pH. Y de esta forma obtengo el pH. Es otra forma de obtenerlo a partir de la concentración de los iones hidróxido. Esto es más, como les comento, es útil cuando tenemos soluciones básicas, en donde pues tenemos que utilizar la constante de equilibrio del agua, la ecuación de equilibrio del agua, para calcular la concentración de los iones hidronio, y es un camino más largo. Si calculo el pOH y se lo resto a 14, pues ya tengo mi pH. ¿Ok? Lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a hacer ahorita a continuación. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, o ya lo vemos aquí directamente en los ejercicios. Tenemos esos problemas. Recuerden que estamos en equilibrio ácido-base. No estamos trabajando todavía con equilibrio porque no estamos trabajando con soluciones y bases de ácidos y bases débiles.
Por lo tanto, primero pues tenemos que trabajar con los ácidos y las bases fuertes. Al final de cuentas nos interesa calcular el pH de una solución, tanto fuerte como débil, ¿no? Pero vamos a empezar con las fuertes porque son las más fáciles de calcular por el hecho de que se disocian completamente en solución. ¿Sí? Recuerden cuando vimos cómo las reacciones de disociación de los ácidos y las bases fuertes y también de los ácidos y bases débiles. Pero en ácidos y bases fuertes, recuerden que comentamos que la concentración de las especies eh, que se forman a partir de la reacción de disociación de estos ácidos y bases, la concentración de las especies químicas que se forman, es igual a la concentración de la solución, la concentración general de la solución, multiplicada por el coeficiente estequiométrico que tenga cada especie química en la ecuación. Y analizamos algunos ejemplos de eso, ¿no? Cómo determinar la concentración de las especies en una reacción de disociación cuando son ácidos y bases fuertes. Aquí tendremos que aplicar eso que estuvimos revisando. Es decir, la estequiometría de la ecuación, únicamente que no manejado como masa, sino manejado como volumen. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Se aplica la misma ecuación. Recuerden que en una ecuación de disociación, los coeficientes estequiométricos, esos valores que ponemos para balancear, indican masa o indican concentración. ¿Sí? Porque la concentración es la masa entre el volumen. Si determino el volumen en el cual tengo esa solución, pues eso es ahora concentración en lugar de ser simplemente masa. Pero los valores estequiométricos son los mismos. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos ejemplos para ácidos y bases fuertes. Son los más sencillos de calcular porque no tenemos que hacer el análisis de equilibrio químico. Estos ácidos y bases fuertes no tienen una constante de equilibrio, ¿no? No hay una constante, no hay tablas de Cas para ácidos y bases fuertes. Es tan grande su valor, es enorme su valor, porque se disocia completamente. Recuerden que cuando el valor de la K es muy grande, tiende más a productos. Cuando el valor de la K es muy pequeña, se queda como reactivo. Entonces podemos definir que las K de estos elementos, de estos compuestos, es enorme, ¿no? Es infinita, es muy grande. Por lo tanto, se dice que, pues que no tiene, ¿no? Es un valor inconmensurable porque se disocia completamente. Entonces, siempre que vean estos problemas, nunca les va a aparecer una K por aquí, ¿no? Por un lado. Entonces, dice, calcule la concentración de los iones hidronio o de los protones, ¿no? Y los iones oxidrilo o hidróxido, así como el pH para las siguientes soluciones de ácidos y bases fuertes. Y aquí tenemos nuestro primer ácido, el ácido fosfórico, H3PO4. Tiene una concentración general de la solución de 0.123 moles por litro. Y quiere que calculemos la concentración de los iones hidronio y de los iones hidróxido que se forman cuando se solubiliza este compuesto en solución. Ok, entonces vamos a empezar el pizarrón para resolverlo. ¿Eh? Ah, bien ponderados. Sí. ¿Lo voy bajando aquí? Sí. Sí. Grupo 11 este. Grupo 13. No, sí, sí. Grupo 12. No me acuerdo de este. Igual, el número 3 sale bien pegado. Vamos para resolverlo. Aquí se me olvida que tengo que hacer otras cosas. Dejar de poner en el otro, no, en el Teams es directo.
encontrar aquí el pizarrón. Está bien oscuro. Para todos. Vamos a poner 20. Esto ya puesto 40 puntos. 20. Vamos a bajar la ponderación. Vamos a bajar eso. Bien, vamos a trabajar entonces con con ácidos y bases fuertes. Nuestro ejemplo es H3PO4. Quiere que calculemos la concentración de los iones hidróneo, la concentración de los iones hidróxido y el pH. Y nos da una concentración de una solución. Prepararon una solución, pone el volumen de 1 litro, agregaron ácido, agregaron agua, y la concentración quedó de 0.123 molar. Se preparó una solución de esa forma, 0.123 molar, con ácido, y nos pregunta cuál es el pH de esa solución. ¿Sí? Si tengo el potenciómetro o el pHímetro, voy y meto el sensor o el bulbo del potenciómetro y mido el pH. Pero lo interesante no es medirlo, lo interesante es calcularlo. ¿Sí? ¿Cuánto es su pH? Entonces partimos del hecho de que para poder calcular el pH es menos el logaritmo en base 10 de la concentración de los iones hidróneo que hay en esa solución. ¿Se preparó? Por lo tanto, necesitamos determinar la concentración de los iones hidróneo. También nos pide la concentración de los iones hidróxido. También lo vamos a calcular. Porque es importante calcularlo para que tengamos una base. ¿Qué necesitamos primero entonces? Primeramente, la reacción de disociación. H3PO4 en solución, en presencia de agua. Podemos expresarlo así. Y también podemos expresarlo como una más H2O. Es exactamente lo mismo. Aquí inmediatamente observamos que este es un ácido y este es agua. Y como pueden reaccionar únicamente, es como una reacción de disociación. No puede haber otro. ¿Sí? Se van a solubilizar. Este compuesto se va a ionizar en agua. ¿Sí? Si se ioniza este compuesto, vamos a obtener 3 protones o 3 iones hidróneo, que es lo mismo, la parte positiva del compuesto, más PO4 a la menos 3. O a 3. De esa forma se ioniza o se disocia nuestro compuesto. A ver cómo se ve. Sí. ¿Con el más bajito no se ve? No, es que el resplandor del foco molesta mucho. Ese foco debería de poner una mampara aquí para que alumbre acá, pero que no me alumbre allá. Pero ahí se ve nítido. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes?
de cómo se disoció ese compuesto H3PO4. ¿Qué dato me da el problema? El problema me da la concentración de la solución, de esta solución, ya que quedó, cuando este se mezcló con el agua, su concentración es de 0.123 moles por litro. Recuerden que son concentraciones molares, moles por litro. Y aquí es donde entra lo interesante, ¿verdad? Hay que hacer el análisis estequiométrico de la concentración, porque directamente podemos saber cuánto vale esta concentración. ¿Cuál es la concentración aquí? De la parte positiva o del ion hidronio o del protón, como ustedes gusten. ¿Cuánto vale la concentración de esta especie química? A ver, poniendo el mapa aquí. Sí, se ve muy oscuro. Lo voy a dejar así. ¿Cuánto es la concentración del ion hidronio ahí? Ya lo hemos platicado mucho, ¿va? No necesitamos hacer cálculos. Son relaciones estequiométricas de concentración. ¿Cuánto vale la concentración del ion hidronio ahí? En esa solución? Bien, ¿cuánto vale la concentración del ion hidronio ahí, jóvenes? Aquí recuerden que pues, más del 50%, 60, 70, 80% de los cálculos que hacemos o de lo que definimos en química analítica y otras áreas son conceptos, ¿no? O sea, son propiedades. Entonces hay que memorizarse las propiedades, hay que aprenderse la teoría para poder entender la aplicación para la resolución de problemas. Porque si no se nos complica demasiado, ¿no? Si a estas alturas del partido no pueden definir cuánto vale la concentración del ion hidronio allí en esa ecuación de disociación, quiere decir que no están estudiando la teoría, ¿no? Ya la dejaron por un lado. Porque eso no es no hay una ecuación para calcularlo, pues. Son propiedades que hay que memorizar. ¿No? Nadie sabe cuánto vale la concentración del ion hidronio ahí. Ya se les olvidó tanto esfuerzo ahí para estar hablando del agua de limonada y de la jarra de limonada y los vasos de limonada. Ya no podemos volver a lo mismo porque no nos va a alcanzar el semestre, ¿no? Entonces, la concentración ahí de los iones hidronio, pues es 3 por 1.123. Voy a poner aquí. Uy. 3 por 0.123. Si quieren saber por qué, vean la clase anterior que grabamos. Y esto es igual a 0.369 molar. Todos son moles por litro. Pues ya tenemos la concentración de los iones hidronio, simplemente aplicando el concepto de cómo se disocian los compuestos en solución, cuando son ácidos y bases fuertes, ¿no? Únicamente. Por lo tanto,
la concentración de los iones hidronio es igual a 0.369. Sabemos que también están los iones hidronio del agua, pero en ácidos y bases fuertes son muy pequeños comparados con esta concentración. Pero aquí, por el solo hecho de haber agregado agua, ya tenemos una concentración de iones hidronio, porque el agua se disocia. La concentración de iones hidronio y la concentración de los iones hidróxido están presentes ahí. Ya dijimos, ya vimos que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7. Pero ese 1 por 10 a la menos 7, si se lo sumo, porque tendríamos que sumarlo, ¿no? Si vamos a sacar el pH de la solución, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Y los iones hidronio es la suma de los iones que proporciona el ácido más los iones que proporciona el agua. Pues tendríamos que sumárselo a 0.369. Pero en ácidos y bases fuertes no tiene sentido o es muy despreciable esa suma porque es un valor muy grande sumándole un valor muy pequeñito. Pero no significa que no están presentes los iones hidronio ahí. Significa que aquí, para ser así muy riguroso, tendríamos que sumarle más 1 por 10 a la menos 7 para tener la concentración total de los iones hidronio, que no es necesario hacerlo, pero que no se nos olvide que ahí están, porque en ácidos y bases débiles no podemos despreciarlos, ahí sí vamos a tener que considerarlos. Si lo sumamos, nos quedaría un valor así, 0.369, y luego a la menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y observamos que prácticamente pues es el mismo número, ¿sí? Porque ese 0.00000001 pues es muy pequeñito. 0.3690001 es prácticamente igual a 0.369, ¿sí? Por esa razón, no consideramos la concentración de los iones hidronio del agua. Pero ahí están, ¿sí? ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide calcular la concentración de los iones hidróxido. Quiere decir que con este dato o con este puedo calcular el pH. Ahorita lo vamos a calcular y da lo mismo, ¿no? Para la concentración de los iones hidróxido, para calcularlo, observamos que los iones hidróxido, todos los iones hidróxido que están presentes en la solución son iones hidróxido del agua, porque el ácido no proporciona iones hidróxido. Entonces, comentamos hace un momento que en el equilibrio del agua, si uno de los iones aumenta, el otro debe de disminuir en concentración, no en masa, en concentración. Por lo tanto, para calcular los iones hidróxido, podemos utilizar la ecuación de equilibrio del agua, porque es la que relaciona este ion, y de ahí estimar su valor. Como los iones hidróxido los proporciona el agua, sabemos que Kw es igual a la concentración de los hidronios por la concentración de los hidróxidos. Y dijimos que la concentración de los hidronios es igual a la concentración de los hidróxidos y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7. Ya lo hemos puesto acá, ¿no? Bueno, sabemos esto de acuerdo a la ionización del agua. Por lo tanto, esto es agua. Cuando es una solución, el valor que cambia, en este caso que es un ácido, es este cambia, da, ¿verdad? Por lo tanto, voy a sustituir los datos que conozco. ¿Qué conozco en esta expresión? Conozco la Kw, 1 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto vale la concentración del ion hidronio en la solución?
.369 que multiplica a la concentración de los iones hidróxido que no conocemos. ¿Sí? Esto es el agua, pero esta ya es la solución. Cambió la concentración de los hidronios porque agregamos el ácido. Entonces, ¿cómo cambia la concentración de los oxidrilos? Va a disminuir porque se incrementó la de los hidronios. Despejando la concentración de los oxidrilos o de los hidróxidos, esto entre .369. Es un simple despeje de esa ecuación de equilibrio del agua. Recuerden que les comenté que la ecuación de equilibrio del agua es importante para hacer los cálculos en las soluciones, porque nos permite calcular el ion que no proporciona la solución. En este caso, el ácido proporciona protones o iones hidróneo, no proporciona hidróxidos. Eso los calculo con la constante de equilibrio, la ecuación de equilibrio del agua. Cuando sea una base, la base proporciona hidróxidos, no proporciona hidróneos. Los hidróneos los voy a calcular con la ecuación de equilibrio del agua. Hacemos lo mismo, pero despejando la otra especie química, ¿no? Entonces, para cuando tengamos una base. Entonces, ¿cómo se modificó la concentración de los hidróxidos? 1 por 10 a la menos 14 entre 0.369, 2.71 por 10 a la menos 14. Es la nueva concentración de estos iones. Sabemos que es concentración molar por los corchetes. Observen cómo disminuyó. Si fuera pura agua, su concentración es 1 por 10 a la menos 7. Cuando está en solución, cuando agregamos el ácido, su concentración ahora es de 2.71 por 10 a la menos 14. Mucho más pequeñita. ¿Por qué se hizo muy pequeñita la concentración? Porque creció la concentración de los iones hidróneo. La concentración de los iones hidróneo en el agua es de 1 por 10 a la menos 7. Pero al agregar el ácido, subió hasta 0.369. Siendo más exactos, subió hasta 0.3690001. Pero esta parte la despreciamos porque prácticamente no influye en el pH. Es muy poquito. Entonces ya tenemos la concentración de los dos iones, de los iones hidróneo y de los iones hidróxido. ¿Okay? Ya podemos calcular el pH. Para el cálculo del pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróneo, que son 0.369. Y eso es igual. ¿Cuánto da ese pH? Menos el logaritmo de 0.369, ¿cuánto da? De 3.89 a 69, profe. 69.369. ¿Cuánto les dio? 0.433. Muy bien, correcto. 0.433. Es muy ácida, ¿verdad? 0.433. Ese es su pH. ¿Sí? Menor de 1. Bueno, es una solución muy ácida esa, ¿sí? Profe, puede variar mínimo. Por ejemplo, ahí me dio 429. Perfecto, puede variar. Con cantidades muy pequeñas, ¿no? Así es, no hay problema. Ahora, hasta ahí, pues ya estaría solucionado lo que nos pide el problema. Pero para aplicar ese nuevo concepto que dijimos que también podemos calcular un pOH y con ese pOH despejar el valor de pH de la suma de que pH más pOH es igual a 14. Y en algunos problemas va a ser más simple calcular un pOH y luego despejarlo de la ecuación de la suma de los pH más pOH.
Vamos a aplicarlo aquí simplemente para que quede como ejercicio, ¿no? Voy a poner un 5. pOH se calcula igual, pero con la concentración de los oxididos, 2.71, menos logaritmo de 2.71 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale el pOH? Menos el logaritmo de la concentración de los hidróxidos, 2.71 por 10 a la menos 14. Logaritmo 13.57. 13.57. Por lo tanto, podemos calcular, hagan de cuenta que no hemos calculado el pH, ¿no? Lo vamos a calcular con los pOH. Si pH más pOH es igual a 14, yo puedo despejar de aquí pH. pH es igual a 14 menos pOH. Y eso va a ser igual a 14 menos 13.57. Por lo tanto, el pH calculado a partir de los pOHs menos 14. 3.57. 13.57 menos 14. 4.3, ¿no? Punto 43. Que es prácticamente el resultado que obtuvimos utilizando la concentración de los hidronios. Punto 43. Observen que es otro camino para calcular el pH a partir de los pOHs. Ese camino es más práctico usarlo cuando tenemos una base. Y que no nos pida la concentración de los iones hidronio, el problema, ¿no? Si es una base y nos dice directamente, calcule el pH de una solución básica de hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, lo que sea. Podemos calcular los pOHs y ya nomás restarles 14 y tenemos el pH. Y nos evitamos usar la ecuación de disociación del agua para calcular la concentración de los iones hidronio. O sea, es un camino más corto. Nada más hay que entender, ¿verdad? Razonar el procedimiento. Cuando es un ácido, cuando es una base. Aquí no era muy útil, ¿no? Porque necesitamos calcular, como es un ácido, pues podemos calcular directamente los iones hidronio. Utilizamos la ecuación del agua para calcular la concentración de los hidróxidos, porque el problema nos pide calcular los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, la utilidad de tener los hidróxidos, pues nos permite calcular el pOH y ver cómo sería el otro camino, ¿no? El otro camino a partir del pOH. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y ya, por ejemplo, si quiero sacar una de las bases, ¿va a aumentar los iones hidroxilo? Sí, claro, porque la base proporciona iones hidróxido y los que disminuirían en concentración serían los iones hidróneo. Y necesitaríamos calcularlos con la ecuación del agua, con la misma que utilizamos ahí, pero en lugar de despejar el OH, despejamos el hidróneo, el H3O, porque conocemos los hidróxidos. Y ya con eso, pues ya podemos calcular el pH. ¿Sí? O podemos determinar los hidróxidos directamente, calcular el pOH y luego sacar el pH, restándole 14. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de... Es desde acá. No, allá no. Es aquí mismo, ya dejé de... Ah, tienes que darle. compartir. Déjale. Ya dejé de presentar. Ah, ok. Entonces lo voy a poner aquí. En este inciso B, lo van a hacer para la próxima clase. Es el ácido carbónico H2CO3, también es un ácido de concentración 0.0234 molar.
calculen igual la concentración de los hidronios, la concentración de los hidróxidos o oxidrilos y calculen el pH. Y también calculen el pH directamente con los hidronios y lo pueden calcular también con el pOH. Como ya tienen la concentración de los oxidrilos, pues calculen el pOH y le restan 14 y hacen el mismo procedimiento. Este inciso B. Y ya el inciso C para una base lo hacemos en la clase del miércoles. Pero al inicio pues ya me dicen cuánto les da este. Es hacer lo mismo, ¿no? Su ecuación de disociación y luego ya con la ecuación de disociación determinar la concentración de los hidronios con la relación estequiométrica de la ecuación. Y ya con eso pues hacer la chambita ahí con las ecuaciones del agua, ¿no? Y la concentración del pH. La ecuación del pH. Ok. Bien, jóvenes, los dejo. Nos vemos el próximo miércoles. Te traigan resuelto ese inciso B y ya lo comentamos aquí. A ver, profesor. Sale pues, nos vemos hasta el miércoles. Hasta luego, cuídense. Gracias, Gracias.